Bien, buenas tardes. Seguimos hoy entonces con la clase de procesos industriales en donde hablaremos de flujogramas. En una segunda parte hablaremos principalmente en esta sección sobre flujogramas de procesos. En la última clase habíamos hablado un poco sobre el diagrama de bloques que son muy utilizados para hacer un diagrama fácil y simple, esquemático de cómo es un proceso industrial. Y también hablamos sobre lo que era código o diagrama ASME, ¿verdad? Un flujograma ASME. Entonces, teníamos una tarea justamente que era la de elaborar diagramas de bloques, diagramas o flujogramas de ASME para la producción de bolsas plásticas. Y todos recibieron esta información del texto que había que convertir justamente en un diagrama de bloque y un diagrama ASME. Entonces, en el diagrama de bloques no hubo problemas, es un diagrama simple, pero sí en el diagrama de ASME o en el diagrama de flujo de proceso ASME, sí encontramos algunos que otros inconvenientes entre los diferentes trabajos que presentaban. Entonces, se presentó para ustedes justamente una plantilla donde se coloca información sobre qué tipo de proceso es, diagrama, número, inicio del diagrama, el fin del diagrama, dónde inicia el proceso y dónde termina el proceso. La fecha fue diseñada por quién, ese proceso, quién autoriza ese diagrama, ¿sí? Y otras observaciones que uno puede ir cargando en función de la empresa donde está trabajando. Ese diagrama de flujo es muy importante porque justamente nos ayuda a ver cuáles son los inconvenientes que yo puedo tener entre una etapa y otra. Y en el caso de que yo necesite reformular o rediseñar mi proceso industrial, recurro a estos diagramas para ver cuáles son, por ejemplo, las distancias entre una operación y otra o el tiempo de operación de una operación unitaria específica, ¿sí? Y cuánto tiempo, por ejemplo, dura esa inspección de ese material, de esa materia prima o de esa operación unitaria. Y si esa operación se hace de forma continua, discontinua, ¿sí? Y si ese control justamente es control manual o es control automático. Son informaciones que uno o puede colocar en estas plantillas, ¿sí? De diagrama de proceso. Y ya sabemos justamente los símbolos. Hablamos que el símbolo en forma de círculo correspondía justamente a una operación propiamente dicha. El cuadrado corresponde a un control, ¿sí? La combinación de círculo con cuadrado me da esta forma de D, que en realidad se refiere a demora. La demora podría ser un almacenamiento temporal de una materia prima o de un producto intermediario antes de seguir al acabamiento, por ejemplo, de ese producto. Y por último tenemos justamente el triángulo invertido. Ese triángulo invertido justamente nos habla sobre el almacenamiento por un tiempo prolongado de sea materia prima o producto terminado. ¿Está bien? Entonces, apenas para mostrar rápidamente cómo debería tener en principio o cómo debería estar distribuido ese esquema o ese diagrama ASME, dijimos que partíamos de un depósito de materia prima donde se llevaban justamente las resinas o la materia prima que va a ser utilizada desde el depósito de almacenamiento, donde se da un transporte hasta la siguiente operación de aproximadamente 5 minutos de duración y una distancia de 15 metros, hasta esta zona de mezcla. Esa mezcla se realiza en un tiempo máximo de 10 minutos, ¿sí? Y enseguida pasa para el proceso de destrucción, en donde justamente hay una regulación del espesor de la tela plástica, la velocidad de aire que ingresa al equipo y la temperatura en la que se está trabajando. Entonces, vean aquí hay una operación y hay un control efectivo de esas bobinas. Esta operación, ya incluyendo los controles, dura aproximadamente 60 minutos. Eso, lógicamente, es la información que se le va a dar en cada operación, en cada proceso. Después, enseguida, el material ya pronto pasa para un transporte que dura unos 5 minutos, el transporte es por unos 20 metros, ¿sí? Y llega a una zona de almacenamiento temporario, ¿sí? Que está antes de la rebobinadora, por eso dice espera de rebobinadora, un almacenamiento temporario antes de la rebobinadora, y en este caso dura aproximadamente 720 minutos. Enseguida, después pasa por un transporte también que dura 5 minutos
a la zona de rebobinado y cortado, ¿sí? En donde se rebobina, o sea, se corta el ancho que se quieren esas bobinas y consecuentemente en esa etapa también se debe realizar el control si realmente ese ancho de bolsa es el que estamos esperando, queremos. Enseguida se da otro corte de las bolsas de forma, en el tamaño de largo que ellas necesitan, no de ancho solamente. Se hace posteriormente el embalaje, ¿sí? Hay un transporte hasta la zona de almacenamiento y tenemos finalmente el depósito. En la mayoría de los casos no hubo inconvenientes justamente en identificar estas etapas, ¿tá? Todos o la mayoría colocó esa secuencia como debería ser. En algunos casos no se especificaba que había control, pero algunos adicionaron un control adicional en esa etapa o en esa operación unitaria. Y sí hubo una parte en donde decía que se transportaban las bobinas a un almacén temporal, ¿sí? Ahí había un almacenamiento temporal antes del rebobinado. Vean aquí, transporte de bobinas al almacén temporal. Había un almacenamiento temporal, en realidad ese almacén temporal es un espacio que puede estar abierto, no necesariamente está cerrado, en donde lo que se hace es una demora. Está bien, aquí podría ser el triángulo invertido, pero generalmente cuando la materia prima o el producto intermedio va a continuar el proceso o el flujograma del proceso, necesita haber una demora y no necesariamente un almacenamiento. O sea, un triángulo invertido no correspondería en este caso. Después, para todos los otros casos, sí, justamente se han cumplido con cabalidad o seguido con cabalidad el texto que hablaba sobre el proceso de producción. ¿Está bien? Este tipo de diagrama plantilla se utiliza mucho, como mencioné, para ustedes en industria y vamos a ir utilizando a medida que vamos trabajando dentro del proceso y específicamente cuando van a elaborar su trabajo final, ¿sí?, de esta materia, es necesario que además de diagramas de bloques y diagramas ASME, hagamos o elaboremos los flujogramas de proceso, ¿verdad? Reiteremos un poco qué es un flujograma. Un flujograma dice que es una representación gráfica simplificada por medio de figuras, letras, de estructuras y de funcionamiento de instalaciones de procesamiento. O sea, yo necesito colocar justamente una figura de la estructura, ¿verdad?, y el funcionamiento de un equipo determinado y coloco letras tanto para el flujo de entrada como para el flujo de salida, así como también coloco información sobre el equipamiento que está siendo utilizado en una operación unitaria determinada. Entonces, ese flujograma lo que me ayuda justamente a demostrar una secuencia, ¿verdad?, coordinada de las conversiones físicas o químicas que se van a dar a lo largo del proceso. Entonces, para cada operación unitaria yo tengo una entrada de materia prima, ¿sí?, coloco una información adicional, como por ejemplo la temperatura de reacción en un reactor determinado, el tiempo de reacción en ese reactor determinado, para que yo pueda justamente establecer de esa forma una secuencia lógica que me permita de forma fácil observar un diagrama y decir, en esta operación yo tengo un reactor, la reacción dura tanto tiempo, tantas horas, ¿sí?, las condiciones de la reacción son de tantos grados Celsius a una agitación de 1500 RPM, por ejemplo. Entonces, son informaciones valiosas que ese diagrama me da, ¿sí?, y que con eso yo puedo conocer fácilmente lo que está pasando en el proceso. Recuerden que en una industria no están separados los equipos así en forma lineal, ¿verdad? Entonces, se tiene que optimizar al máximo de los espacios en las industrias y consecuentemente muchos de esos equipamientos están unos al lado de otro. Entonces, cuando yo llego a una planta industrial, yo no consigo acompañar solamente mirando y saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, para eso recurro a esos flujogramas que me indican con detalle información relevante sobre un proceso determinado. ¿Está bien? Bien. Entonces, ese flujograma, flow sheet también como se le llama, indica puntos de entrada de materias primas, de utilidades, o sea, servicios, por ejemplo, vapor, aire, ¿sí?, gases que se necesitan en el proceso, así como puntos de salida también de productos, subproductos y residuos del proceso
industrial. Entonces, ese flujograma es muy importante. ¿Cómo normalmente nosotros recibimos la información? Cuando ustedes llegan a una planta industrial van a decir, bueno, necesitamos hacer papel reciclado. En esta planta hacemos papel reciclado y tenemos tal materia prima principal, cartones, por ejemplo, y agua como materias primas para nuestro proceso de producción de papel. Entonces, dándome esa información de qué tipo de materia prima, qué tipo de insumos utilizo y qué condición debe tener esa materia prima para formar mi producto, yo puedo justamente ir armando las operaciones unitarias necesarias para obtener ese proceso o ese producto. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la producción de cloruro de vinilo. Ustedes saben, el cloruro de vinilo es una materia prima fundamental para la obtención del policloruro de vinilo. El policloruro de vinilo es el PVC, que se utiliza justamente para la fabricación de tubulaciones que son utilizadas en la industria y también en el hogar. Entonces, vemos aquí que hay una reacción química en donde yo utilizo como materia prima etileno, C2H4, que reacciona más con clorogas, Cl2. Entonces, la reacción de Cl2 con C2H4, o sea, etileno, me va a dar lugar a ¿qué cosa? A la formación de dicloroetano. Dicloroetano. Ese dicloroetano es un producto, una materia intermediaria a la producción, para la producción de lo que a mí me interesa, que es el cloruro de vinilo, que está en esta segunda reacción de abajo. Entonces, el dicloroetano, posteriormente, después de haberse formado, se descompone en cloruro de vinilo, que es mi producto de interés, y me da como subproducto ácido clorhídrico. ¿Está bien? Tengo subproducto de ácido clorhídrico y producto de cloruro de vinilo, perdón. ¿Está? Entonces, ya tengo cloruro de vinilo, pero yo tengo que separar ese cloruro de vinilo del ácido clorhídrico. Una tercera reacción podría ser el uso de ese ácido clorhídrico que se formó en esa segunda reacción. Hago reaccionar eso con oxígeno para formar cloro, gas de vuelta y agua por otro lado. Ese cloro gas puede lógicamente reingresar a mi primera reacción o mi primer reactor, en donde se requería justamente el uso de cloro. Vean que es un circuito básicamente cerrado donde yo intento recuperar todo el subproducto para darle una utilidad. ¿Está bien? Veamos aquí rápidamente cómo sería ese diagrama de flujo. El diagrama de flujo, como muestra la figura, tengo aquí un R1 que significa reactor, S1 separador 1, R2 reactor 2 y S2 separador 2. ¿Está bien? ¿Qué sucedía en esa producción de cloruro de vinilo? Tenía que ingresar etileno y cloro, ¿sí?, a mi reacción. Entonces, A es etileno, ingresa, me está mostrando el flujo hacia el reactor y me muestra también el flujo de cloro gas hacia el reactor. Se da esa reacción y tengo como producto C, que corresponde a dicloroetano. Vean que también tengo A y B, o sea, tanto de A y tanto de B no reaccionaron, ¿verdad?, y salen también con el producto. ¿Eso por qué? Porque hay reacciones justamente que tienen un rendimiento específico. Entonces puedo tener una reacción que tenga un rendimiento de 80%, o sea, el 80% de la materia prima se convierte en un producto. En ese caso, el producto aquí en la primera etapa es dicloroetano. ¿Está bien? Pero también puedo tener la materia prima que no reaccionó, pero que está mezclado con el producto de interés, que en este caso es dicloroetano. Entonces puedo pasar por una columna de separación, una columna de destilación, que va a separar por un lado el etileno, por otro lado el cloro, y por otro lado voy a tener el dicloroetano prácticamente puro. El dicloroetano, como habíamos visto en nuestra segunda reacción, se descompone, ¿sí?, en cloruro de vinilo, que es el producto de interés D, y también se produce ácido clorhídrico como subproducto E. ¿Está bien? Y también, lógicamente, existe un porcentaje de C, que es dicloroetano, que no se descompuso. Y que también necesitan pasar, esa mezcla necesita pasar por un separador, que puede ser un destilador justamente, u otro tipo de separador, en donde voy a obtener por un lado el cloruro de vinilo, que es el producto de interés,
¿sí? Y voy a tener por otro lado el ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico puede seguir en otra etapa, en otra reacción, como les dije, para recuperar el cloro que va a reingresar en el primer reactor. ¿Está bien? Vean aquí, ¿sí?, que hay una porción de ese dicloroetano que no reaccionó, que se separa y es recirculado al reactor 2. ¿Está bien? Entonces, vean aquí, lo que se busca justamente es optimizar y recuperar al máximo tanto los subproductos y los productos intermediarios que se van a generar. En un flujograma de proceso, entonces, se destacan 3 puntos elementales o principales, que son los equipamientos que voy a utilizar, los accesorios y las utilidades o los servicios que yo requiero, ¿verdad? Veamos aquí adelante qué tiene un flujograma de proceso. Un flujograma de proceso contiene, dice, toda la información para los balances de masa y energía del proceso. Yo puedo colocar esa información en el gráfico. Sin embargo, en algunos casos es muy difícil leer un flujograma que tenga excesiva cantidad de información. En ese caso, normalmente lo que se hace es colocar dentro de ese flujograma, dar un clic y abrir una planilla en donde voy a cargar la información relevante relacionada a esa operación unitaria. Puedo colocar informaciones adicionales, como por ejemplo presión de corrientes, capacidad de equipamiento, volumen, ¿verdad?, volumen útil, principales controles de nivel, controles de flujo de aire, por ejemplo, controles de flujo de materia prima hacia esa operación unitaria, y justamente ver las relaciones que existen entre esos componentes. O sea, mirando este flujograma yo puedo entender cuál es la relación que existe entre un flujo y otro flujo dentro del flujograma. Y lógicamente puedo colectar o colocar en él informaciones en donde puedo establecer, por ejemplo, condiciones máximas, mínimas o normales, o cuando hay un exceso de, por ejemplo, presión. Entonces, cuál es la máxima presión admisible en un reactor, y entonces cuando yo veo que la presión supera un máximo, eso normalmente está conectado a un sistema de alarma que va a informar a quien está comandando el proceso para que justamente regule esas entradas o salidas de flujo. ¿Está bien? Generalmente se regulan, como ustedes saben, en control de procesos, se regulan con diferentes tipos de sistemas que permiten apertura, cierre de válvulas, por ejemplo, inyección o no de un determinado producto. Esto aquí es el flujograma de proceso de la producción de biodiesel. O sea, yo tengo como materias primas que van a pasar por una serie de procesos de calentamiento, por ejemplo, ¿verdad?, como el caso del metanol y el hidróxido de sodio. El metanol es un alcohol que es utilizado principalmente para la producción de biodiesel, así como el etanol también. Entonces tengo el metanol, tengo el hidróxido de sodio que actúa como catalizador del proceso de producción, y por otro lado, vean aquí, tengo en esta parte, tengo el aceite de soja que voy a utilizar para la combinación de ácidos grasos del aceite de soja con el metanol para formar posteriormente el biodiesel. Vean que a medida que yo voy diseñando, voy colocando, por ejemplo, números y letras a cada una de las operaciones. Aquí tengo una operación de transporte en donde utilizo una bomba P1, PAM1, ¿sí? Entonces, en esa P1 están pasando justamente metanol y una solución de hidróxido de sodio. En P2 justamente se bombea el aceite. Vean aquí que el aceite posteriormente pasa por una etapa, un intercambiador de calor, en donde justamente él puede recibir calor de otra operación, de otra parte de la operación, recibe calor para que entre el material, o sea, en este caso el aceite de soja, a una temperatura adecuada en el reactor, ¿verdad? O en la primera fase del proceso de mezcla y reacción. Entonces, vean aquí, ingresa a este tanque, ¿verdad?, que es un R1 del reactor, donde mezclo el aceite con la combinación justamente de metanol, ¿sí?, y el hidróxido de sodio. Ven que también tengo un flujo que es bombeado por P3, que es un metanol recuperado, ¿sí?, que viene de más adelante del proceso y justamente reingresa a este reactor 1.
Después del reactor 1 paso a una segunda reacción o una etapa de reacción para garantizar el proceso de formación del éster y finalmente paso por unas columnas separadoras. Vean que esta columna separadora es como una especie de destilador que recupera por la parte de arriba el metanol que es reingresado al R1, ¿sí? Y posteriormente por aquí, ¿sí?, ya se obtiene el producto que va a seguir una serie de procesos, una serie de lavados para separar por un lado biodiesel y por otro lado glicerina, que es el otro subproducto de la fabricación de biodiesel. ¿Está bien? Entonces, vean cómo este flujograma me da mucha información de lo que está pasando. ¿Qué uso como transportador? Tengo una bomba centrífuga, tengo un tipo de tanque, reactor. Este tanque no es agitado por lo que vemos, porque no está indicado la agitación. Tengo una columna de platos que va a servir para separar justamente el metanol de los productos más pesados que van a seguir su proceso, sus etapas de lavado diferentes. Cada una de las operaciones tiene un número y cuando se da clic en esos equipos, generalmente se pueden cargar diferentes informaciones relacionadas a esa operación unitaria. Un ejemplo, yo puedo cargar, por ejemplo, información justamente sobre lo que es el balance de masa que se da en los diferentes equipamientos. Tengo el aceite, ¿verdad? Tengo el metanol recuperado, agua de lavado, glicerina, el biodiesel como producto final. Y después tengo los productos que salen en las diferentes etapas, ¿verdad?, de los equipamientos que voy utilizando. Y vamos colocando justamente la fracción de vapor, la temperatura, la presión en kilopascal, el flujo másico en kilogramos por hora para cada uno de los productos y de las materias primas utilizadas en el proceso. Y también puedo hacer un balance de energía en cada etapa para ver en cada intercambiador de calor qué es lo que estoy teniendo de flujo de calor en kilojoule por hora, por ejemplo. ¿Sí? Voy sumando y tengo la suma total de energía o de flujo de calor en los hervidores, cuál es la cantidad de calor que recojo o que elimino en los condensadores, ¿verdad? Y justamente puedo tener también la potencia que yo tengo en cada una de las bombas que yo voy utilizando dentro de la planta. Entonces, eso me da una idea de la cantidad de energía que yo necesito para mover todo mi proceso o mi flujograma propiamente dicho, mi operación propiamente dicha. Existen varios programas que pueden ser utilizados. Aquí, por ejemplo, vemos una torre de destilación, ¿verdad?, con los platos, y en cada etapa tengo las corrientes de entrada y salida de ese equipamiento, ¿sí? Y con eso yo puedo tener información fácil, rápida, y la que puedo ir alterando también manualmente, ¿cierto?, para que se puedan alcanzar los objetivos dentro de un proceso de un flujograma. Dentro del diagrama de flujo, o el flujograma de proceso, perdón, vamos a encontrar diferentes diseños o imágenes. Y estos diseños, como les dije, van a encontrar en Lucidchart, van a encontrar en Visio, solo que Visio solicita una licencia, y también aquel otro programa de diagrama, diagram.net, que envié o que colocamos en el Classroom. Entonces, para cada uno de estos equipamientos, vean, voy a obtener una forma de un reactor discontinuo, por ejemplo. ¿Sí? Vean que aquí tengo la entrada de materia prima en un reactor discontinuo, pero tengo una válvula que está bloqueando el paso, ¿verdad?, de esa materia prima. Entonces, el reactor discontinuo batch justamente lo que permite es que yo haga esa reacción, concluya un periodo de reacción y posteriormente abra esa válvula. Ya en el caso de reactores continuos, como está representado aquí, una flecha de entrada y una flecha de salida, indica justamente que está entrando continuamente y saliendo continuamente producto. Entra materia prima, sale producto. Dentro, lógicamente, de un equilibrio y dentro de un tiempo de reacción. Esto, por ejemplo, es un modelo de un reactor agitado, ¿sí?, también, que ustedes pueden encontrar en función del tipo de programa que utilicen para hacer sus flujogramas. Por otro lado, tengo los intercambiadores de calores, que normalmente se representan en esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Tengo una cabeza de intercambio de calor, ¿verdad? Puedo tener también una representación cuando uso, por ejemplo,
un intercambiador de cascos y tubos, shell and tube heat, ¿verdad? O diferentes tipos o alteraciones que yo puedo tener de esos equipamientos. Esto, por ejemplo, es un intercambiador de un simple paso, ¿verdad? Cuando tienes normalmente otro paso, tengo una línea que entra aquí y otra línea que sale del otro lado de vuelta, para mostrarles justamente que hay un flujo dentro de ese intercambiador. Aquí vemos más imágenes que pueden ser utilizadas justamente para el diseño de operaciones y de procesos dentro de un proceso industrial determinado. Vamos a hacer esto, vamos a utilizar mucho esto justamente para describir procesos. Como les dije, la idea es que ustedes aprendan a describir procesos y utilicen estas herramientas para que puedan desarrollar su trabajo final de grado. Aquí otras imágenes que muestran un condensador, cómo se representa una torre de enfriamiento, por ejemplo, ¿sí? También cómo se da un proceso de enfriamiento de líquido, por ejemplo, por flujo de aire natural entre ellos. También tengo, por ejemplo, un reactor fluidizado, tengo también un reactor de mezcla, como están viendo aquí, y así sucesivamente van a encontrar diferentes diseños para cada una de las operaciones. Ustedes recuerdan que estamos trabajando también con destilación, y dentro de la destilación podemos tener diseños de columnas de platos o columnas de relleno, como en este caso, ¿sí? Un ejemplo de columna de platos es esta que están viendo aquí, a la izquierda, y a la derecha están viendo justamente el de rellenos, una columna de relleno. También los tanques y almacenamientos pueden ser representados de diferentes formas. Vean aquí, tengo este semidomo, ¿sí? O domo, tengo en forma de esfera, tengo en forma de rectangular cónica, ¿verdad? Cónica también. Puedo tener diferentes formas justamente de mi tanque de almacenamiento que voy a encontrar en ese diseño de flujograma. También tengo imágenes de ciclones e hidrociclones, muy utilizados en la industria para separar justamente diferentes tipos de sólidos. Vamos a ver eso cuando hablemos de la producción de, por ejemplo, de papel, donde hay muchas impurezas que deben ser removidas y son utilizados los ciclones para ese caso. Bueno, los servicios auxiliares que pueden ser colocados dentro de un flujograma incluyen varios tipos de sustancias o de materiales, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesito un servicio, o sea, ¿qué significa eso? Adiciono una línea correspondiente a la línea o a tubulación de agua, una línea de vapor, una línea de oxígeno, de nitrógeno, gas propano, que son, por ejemplo, algunos de las sustancias que son utilizadas para que se dé el proceso. Si bien no son materia prima, ellos son necesarios para que se dé o se origine ese proceso. Dice que no es normal, no es en una práctica normal mostrar los servicios auxiliares y solo se muestra o etiquetan las conexiones de los servicios requeridos en la pieza. O sea, yo normalmente coloco una línea y pongo agua y normalmente no pongo más información de que es la línea de agua, la línea de vapor, la línea de oxígeno. En algunos casos sí yo puedo colocar información adicional haciendo clic, por ejemplo, en esa línea puedo abrir una tabla en donde voy colocando la información de cuál es el flujo de agua, ¿verdad? Cuál es la temperatura de agua que va a ser necesaria en esa operación unitaria en particular. Entonces aquí, por ejemplo, vemos, ¿sí? Tenemos un flujo que tiene un ingreso a 40 grados Celsius. Aquí se cortó, ¿verdad? Pero normalmente entra a 40 grados Celsius y se recoge a una temperatura inferior cuando una temperatura superior cuando se desea enfriar un poco más esto. O viceversa, si yo necesito calentar lo que está aquí adentro, meto o ingreso un flujo de agua en el encamisado del reactor a 40 grados Celsius, transfiere su calor y el agua de salida, lógicamente, tiene una temperatura inferior o a la temperatura ambiente. Este es otro gráfico que también permite representar en el flujograma de proceso los diferentes flujos o caudales
dentro de las etapas. Y vean aquí lo siguiente. Cada uno de estos puntos, por ejemplo, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, así sucesivamente, me está mostrando justamente cuál es la condición en cada una de esas etapas, ¿verdad? Y me va a mostrar cuál es el flujo, por ejemplo, de las sustancias que están circulando en esas tubulaciones, ¿verdad? En esas tuberías. También, lógicamente, me va a ir mostrando, por ejemplo, la temperatura y la presión que se da. Entonces, para cada uno de estos puntos, yo tengo un sistema de control que verifica justamente cuál es esa condición. Entonces, además de especificar qué tipo de operación unitaria y qué tipo de equipamiento se utiliza, por ejemplo, el reactor aquí o aquí un condensador, también yo tengo la información de salida. Entonces, lo que me resta en ese punto es hacer clic aquí y me despliega esta información con cada uno de los flujos en esos puntos. ¿Está bien? Entonces, hay formas de representar. Entonces, se enumera normalmente las corrientes de izquierda a derecha. Entonces, normalmente, con excepción de este punto que está, el punto 1 aquí, se enumera punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Aquí tengo el 1 también. Entrada 1, 2. Entonces, se enumera de izquierda a derecha generalmente. Eso no es convencional. O sea, yo puedo tener en la industria otra forma de ordenar mi numeración y nomenclar esas corrientes o flujos. Pero generalmente se recomienda que se haga de izquierda a derecha. Entonces vamos avanzando hasta obtener el producto final. ¿Tá? Y como les dije, en cada etapa se va listando justamente los componentes, ¿verdad?, de cada uno de los equipos. Bien, entonces dentro de esos diagramas de flujo yo tengo información esencial, o sea, ¿qué es lo más importante, verdad? Generalmente tengo información importante, es el caudal de corriente, la composición de esa corriente, o sea, cuánto es el flujo másico o flujo molar de esa corriente, si hay una mezcla, por ejemplo, de componentes, la temperatura, la presión y la cantidad de calor que requiere o que libera esa etapa. Entonces, esa es la información esencial. Ahora, existen otras informaciones que no necesariamente son tan importantes, pero que pueden estar ocultas, o sea, donde yo puedo dar un clic y recibir esa información que me interesa. Por ejemplo, cuál es la densidad de la viscosidad en ese punto, en esas condiciones de proceso. ¿Está bien? Entonces, hay informaciones esenciales y hay informaciones no esenciales, opcionales, que pueden ser colocadas en el flujograma. Bien, en cuanto a la distribución en planta, como les dije, generalmente se hace de forma a que represente exactamente cómo se encuentra ese equipamiento en la planta industrial, ¿verdad? Eso ayuda a que cuando uno lleva el flujograma y la distribución de equipamiento en otro material, puede comparar, bueno, en esta etapa veo que hay un reactor o tal cosa. ¿Dónde está localizado ese reactor en la planta? Veo mi planta y veo dónde está colocado ese equipamiento y dispuesto el equipamiento. También se pueden incluir, lógicamente, equipamientos auxiliares, como por ejemplo compresores, por ejemplo, ¿está bien? Que son necesarios también para las etapas, las diferentes etapas, pero que no son parte de las operaciones unitarias propiamente dicho. También puedo poner hacer procesos más complejos, por ejemplo, ¿sí? Pero, lógicamente, lo que importa en todo esto es enumerar las corrientes para que facilite la información dentro del flujograma. Bien. Identificación de equipos. Como les dije, normalmente se identifican con una letra y varios números. Por ejemplo, un R1 significa reactor 1, ¿sí? O EV, evaporador, ¿sí? Puede también tener diferentes tipos, como por ejemplo un tanque, que normalmente se representa con la letra T, ¿verdad? ¿Sí? Entre otros. Entonces, lo que yo tengo que hacer es normalmente indicar una letra y un número o varios números para un equipamiento determinado.
Normalmente dice que es asignado para una pieza particular del equipo como una parte de los procedimientos de control general del proyecto y se utiliza para identificarlo en todos los documentos del proyecto. O sea, P1 es bomba 1. Entonces, la bomba 1 va a ser siempre en los diferentes diagramas que voy a utilizar para que las personas que utilicen esos diagramas puedan saber qué es P1, para qué sirve y en qué parte de la planta está localizado. No tengo que alterar esa nomenclatura que ya se estableció para el proceso. Bien, como les dije, la forma más fácil es el uso de una letra inicial para identificar el tipo de equipo, seguido de varios números, ¿verdad?, para indicar la pieza en particular. O sea, H es un intercambiador de calor, C una columna y R, por ejemplo, son reactores. Y como les dije, la forma de nomenclar esas operaciones y esos equipamientos va a depender, lógicamente, de la empresa o la compañía a la cual estamos trabajando. ¿Está bien? Eso va a depender de eso. O sea, yo puedo usar la información que me da Visio, que me da LucidChat, ¿verdad?, pero eso va a depender cómo le vamos a nomenclar en la industria. Además del flujograma de equipamientos, de los flujogramas de servicios auxiliares, como el caso de aire, el caso de vapor, por ejemplo, yo necesito lógicamente también colocar el flujograma de tubos e instrumentos. ¿Está bien? Este diagrama de flujo de tubos e instrumentos contiene justamente esa información para la construcción de la planta propiamente dicha. Y esa lógicamente tiene que estar disponible junto con el flujograma y la distribución de equipamientos dentro de la planta. Entonces permite justamente localizar, además de los tubos, los instrumentos para medir las corrientes, para controlar esas corrientes. ¿Está bien? Ya sea para una corriente de proceso, o sea, flujo de materia prima o producto o subproductos que se generan en las operaciones, así como esas utilidades o servicios como gas, vapor, aire, por ejemplo. ¿Está bien? Generalmente se especifican tamaños, ramificación, reducción, válvulas, los controladores que voy a ir adicionando en mi proceso. Aquí, por ejemplo, vemos un diseño, o sea, cómo debe ser dibujado ese flujograma dentro de un proceso. Entonces, por ejemplo, un tubo simple se diseña con una línea continua. Ya cuando tengo un tubo que es encamisado para evitar la pérdida de calor, tengo el tubo principal, ¿verdad?, y se diseña de esta forma el encamisado, o sea, lo que envuelve al tubo para promover el aislamiento. Aquí también tengo una forma de representar un tubo aislado, ¿sí? Tubo encamisado y aislado. O sea, tengo un encamisado por donde, por ejemplo, puede pasar en la parte externa un fluido, pero que al final también hago un encamisado de esos dos tubos encamisado y aislado. ¿Está bien? Para que justamente evite la pérdida de calor, ¿cierto?, en esa etapa durante el transporte, por ejemplo, de un fluido. Y como ustedes saben, también tenemos una serie de válvulas. Dependiendo del tipo de válvula, voy a utilizar una específica. Y muchas de esas válvulas, por ejemplo, de presiones, ¿sí?, y de flujo de líquido, pueden ser controlados justamente por mandos a distancia. ¿Está bien? Bien, voy a presentar para ustedes ahora la próxima tarea, que justamente es utilizar el LucidChart, el Diagram.net o bien Visio, si tienen acceso a Visio, justamente para diseñar un proceso de producción, ¿sí?, en donde vamos a tener un reactor 1, un reactor 2, donde se va a especificar las condiciones, una centrífuga C1, un destilador de platos DP, ¿sí? Y esa información que va a ser suministrada a ustedes va a permitir que puedan unir y hacer una distribución espacial de los equipamientos que son utilizados. ¿Está bien? Entonces, esta parte de elaboración de flujogramas es relativamente sencillo, pero cuando los procesos son mucho más complejos, sí requiere un poco de tiempo para que uno pueda realizar ese flujograma de forma eficiente. ¿Está bien? Bien, entonces hablamos hoy rápidamente sobre lo que son
los flujogramas propiamente dichos, y esos flujogramas de proceso nos dan justamente información importante como, por ejemplo, el tipo de equipamiento utilizado, el flujo de la materia prima, el producto o los subproductos dentro de una operación y un proceso propiamente dicho. También me da justamente el flujo, ¿verdad?, o caudales de los servicios o sistemas auxiliares, como por ejemplo aire, vapor o gases. ¿Está bien? Además, sabemos que cada una de estas operaciones unitarias representadas por los equipamientos puede almacenar una cierta cantidad de información que yo puedo desplegar y que puedo cargar esa información a medida que voy trabajando para facilitar justamente el entendimiento. Además de la distribución de equipamientos en planta, por el diagrama de planta, también yo puedo justamente realizar el diseño de las tuberías, ¿verdad?, y los accesorios que son necesarios para cumplir con el objetivo que tiene ese proceso industrial, que es justamente obtener un producto determinado. ¿Está bien? Entonces, la tarea va a estar disponible para ustedes en el Classroom en breve. Hasta la próxima clase.